Fue despedida y humillada porque era anciana, y lo que sus compañeros hacen por ella te conmoverá. En cada centro de trabajo, cada empleado tiene un rol importante, desde los cargos más altos, los directivos, hasta quienes limpian las instalaciones. Sin embargo, no siempre todo el personal recibe el trato que se merece. Muchas veces incluso las personas de la tercera edad pueden ser el motor para que lugares tan importantes y grandes puedan funcionar día a día. Y esta era la historia de Catherine, quien actualmente tenía ya 72 años y trabajaba como médico cirujano en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad de Nueva York. Era un gran edificio que daba trabajo a miles de personas con altos y pequeños puestos. Y entre todos aquellos médicos que laboraban, allí se encontraba Catherine, quien había permanecido trabajando durante años a causa del director del hospital, quien siempre había movido todas sus influencias para que ella pudiera permanecer en su puesto pese a su edad. Catherine empezó a trabajar como interna a sus 35 años, cuando era una madre y tenía una niña de 9 años a su cargo, quien estaba muy enferma. La mujer hizo todo lo posible para hacer que la salud de su hija mejorara, pero no importaba el esfuerzo o el dinero que lograra invertir en sus tratamientos. Nunca era suficiente. Por otro lado, el padre de la niña nunca estuvo presente, por lo que Catherine cargó con toda la responsabilidad del padre y madre que su hija necesitó, y fue quien lloró en sus últimos momentos de la vida de esta niña también. Toda la vida Catherine había trabajado y sido muy independiente, por lo que la ausencia de un hombre en su vida nunca significó un espacio vacío que necesitara llenar con alguien. Cuando cumplió 26 años, se graduó como cirujana especializada en neurología, pero en aquel mismo año quedó embarazada de su hija. Si bien aquella experiencia fue la más inesperada que alguna vez ella pudo experimentar, le dio a su niña, por lo que ella siempre se dijo que pasaría todo de nuevo para tener a su bebé entre sus brazos. Cuando su hija falleció, Catherine estaba destrozada, pero tenía que seguir trabajando para seguir salvando vidas y ayudando personas, por lo que por muchos años más siguió ejerciendo como médico con el recuerdo de su hija, mismo que le servía como motivación. Pese al dolor que ella sentía por su hija, siempre se caracterizó por ser una mujer amable y de buen corazón, siempre preocupándose por los nuevos médicos que llegaban a su cargo y siempre siendo muy simpática con los demás empleados que no pertenecían al cuerpo médico, pero que trabajaban en los pisos del lugar. Catherine, por el tiempo que había trabajado en aquel lugar, conocía a la gran mayoría de empleados y todos la llamaban por su nombre, aunque siempre habían personas maleducadas y malas que cuando ella llegó a cierta edad parecían no mostrar el respeto merecedor. Por ejemplo, más de una vez cuestionaban lo que decía o pedían que enviaran a otro médico en reemplazo de ella, pero la mujer siempre fue muy respetuosa con todos, a pesar del dolor que tenía por la pérdida de su hija. Como era una persona tan buena, muchos de los médicos jóvenes que recién se integraban al personal del hospital sabían un poco de su situación y eran amables. También Catherine, con el pasar del tiempo, empezó a tratar a quienes eran buenos con ella como sus hijos, les llevaba comida y les preguntaba por su salud. De esa manera ella se ganó el corazón de los jóvenes médicos que iban llegando a trabajar. Luego de todo aquel tiempo en el que ella vivió ahí y vio tantas personas irse y tantas otras llegar, no esperó que de un momento a otro su forma de vida podría cambiar tan drásticamente. El hospital en el que Catherine trabajaba estaba recibiendo nuevas personas en su equipo, principalmente un nuevo y joven director del hospital, puesto que el viejo amigo de Catherine, que era el antiguo director, falleció tras una larga batalla contra una terrible enfermedad terminal que se había reservado a los comentarios de todos, por lo que fue necesario que se incorporara a alguien para ocupar su puesto. El hombre que se incorporó al trabajo en reemplazo del antiguo director era un joven médico de apenas unos 35 años. Se llamaba Alberto, y en cuanto se incorporó al hospital y notó que una anciana estaba infiltrada entre el personal médico con uniforme médico, se apresuró en llamarle la atención y pedirle a todos los demás que se acercaran y que sacaran a aquella anciana senil que se había infiltrado robándose un uniforme de médico. Todos quedaron sorprendidos,
puesto que todos los demás sabían que ella no era ninguna loca que se había robado un uniforme. Era una de las mejores cirujanas que tenía la ciudad, y pese a sus años podía trabajar. Aún lo hacía, y lo hacía diariamente con mucha voluntad y fuerza. Uno de los jóvenes médicos que era residente en el hospital se puso de pie e intervino. Le pidió la palabra al director y muy respetuosamente le comunicó que aquella mujer en realidad era una doctora y no cualquier persona, sino que era la única y mejor neurocirujana de todo el hospital. El joven e irrespetuoso director del hospital le pidió que dejara de decir incoherencias. Dijo que no era posible que una mujer senil que a duras penas sí podía mantenerse de pie y recordar su nombre al mismo tiempo, podía ser una cirujana especializada en neurología. Solo en sus más remotos sueños podría llegar a ser tal cosa. Luego de tan altanera respuesta, se dirigió hacia la misma anciana y le dijo que por favor no dudara en dejar sus cosas y pasar por seguridad del hospital para verificar que no se llevara nada. Que dejara el hospital aquel día, pues si es que era cierto que ella aún trabajaba allí, se encontraba despedida por ser vieja y prácticamente considerada inútil. Le dijo que era una vergüenza que a su edad se presentara a trabajar, pues ella ya casi parecía un fósil por lo anciana y delgada que era. Le dijo además que era un estorbo para el hospital, puesto que por ser anciana era lenta y torpe, y por encima de ello, la principal razón para él, y por la que también la estaba echando, era porque significaba todo un peligro que ella aún trabajara como neurocirujana, pues por ser anciana y torpe podría incluso operar mal a algún paciente, y eso le costaría millones de millones en demandas al hospital. Y él no dejaría que su puesto se arriesgara. De esta manera, fue como despidió a Catherine de una manera muy grosera frente a todo el mundo. La ancianita quedó sintiéndose humillada. Catherine era una mujer fuerte, que pese a haber pasado por tantas cosas duras en su vida, nunca agachó la cabeza frente a nadie. Pero aquella mañana, algo que nadie sabía era que se cumplían 37 años desde el fallecimiento de la pequeña hija de Catherine. Y quizá fue por eso que aquellas palabras le afectaron tanto a Catherine, pues en cuanto el director terminó de hablarle con tal rudeza, la ancianita no pudo soportarlo más y solo se echó a llorar. Sus demás colegas no dudaron en inmediatamente iniciar una huelga, mientras Catherine salía del hospital con todas sus cosas. Mientras los doctores realizaban su huelga por injusticia, llegó al hospital una mujer por el área de emergencias. Aquella mujer fue rápidamente atendida y tras realizarle los exámenes correspondientes, todos cayeron en cuenta de que aquella mujer necesitaba urgentemente ser operada, pues había entrado en complicaciones y necesitaba ser tratada, ya que presentaba una embolia tumoral. Ninguno de los demás médicos sabía cómo tratar este caso, pues la experta en todo esto era Catherine. El director del hospital, pese a estar bajo las críticas y presión de todo el personal médico del hospital, no accedió a que trajeran a Catherine de regreso al hospital. Pero los demás médicos sabían cuál era el valor del juramento que hicieron cuando se graduaron, y pese a que tenían prohibido hacerlo, e iba contra las leyes y podían ser demandados, sabían que era una vida la que estaba en riesgo, y trajeron a Catherine. Para ese momento la prensa ya formaba parte del escándalo y estaban enterados de todo, por lo que cuando Catherine llegó al hospital, todos los periodistas y demás personas la recibieron como a una estrella. Catherine ingresó rápidamente al hospital y, muy decidida a salvar la vida de aquella mujer, decidió operarla. Tras largas horas, Catherine una vez más cumplió con su vocación. Salvó la vida de esta mujer y realizó una operación exitosa. Aquello se convirtió en toda una noticia, pues la prensa se enteró de esto y decidió viralizar el hecho en cada canal de televisión nacional. Tras el suceso, los demás médicos y personal que querían mucho a Catherine y realmente sí la apreciaban y respetaban,
Le dijeron al director que si él no volvía a recontratar a Catherine, todos ellos presentarían su renuncia formal la mañana siguiente. El director, tras todo el escándalo, se sintió muy avergonzado por haber minimizado el valor de esta viejecita. Aquella mañana dio una conferencia de prensa y pidió públicamente respeto para esta mujer, pues pese a sus años, realmente tenía un don de Dios en sus manos que le permitía seguir salvando vidas, y eso realmente era el significado de la vocación. El director le pidió perdón a Catherine y la reincorporó al hospital, donde ella siempre estuvo trabajando hasta el último día de su vida. Espero que esta historia te haya conmovido tanto como a mí, y si fue así no olvides comentarme cuál fue la parte que más te gustó y te conmovió de esta bella historia. Déjanos un me gusta en este video si realmente te gustó tanto como a mí también, y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. Yo soy tu amiga María José Cisneros y estoy feliz de tenerte en un video más como este por tu canal de siempre, Misterios del Corazón.